Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para Argentina, porque son las 8:32. Y para México, que tengo entendido son 2 horas menos, buenas tardes. Ahí para Patricia, que nos había saludado primero. Así que, Patricia, buenas tardes. Joselín, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Daniel, Sandro, Natalie, Gonzalo. Tenemos varios conectados. Buenísimo. Buenísimo en el día de hoy. Eh, Bueno, la clase va a estar muy buena. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con ese. A ver, les hago la pregunta como para que ya empecemos a hacerle un poco dinámica. Esta es una pregunta capciosa. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Piel. Bien, Sandro, la piel, tal cual. Así que vamos a hablar de ese tema, sobre todo de distintas patologías, porque tengas en cuenta que para nuestra área, que es la masoterapia, hola Jorge, buenas tardes, del Río Negro, perfecto. Eh, esta cuestión de la piel y su patología es como a nosotros nos va a interesar muchísimo, porque el primer contacto que tenemos con el paciente a la hora de empezar con la técnica de masaje. O sea, si bien nosotros nuestro enfoque van a ser más que nada los músculos, la fibra, es como que no se puede evitar tener contacto con la piel. Entonces va a estar bueno tener a priori como ese ojo clínico para detectar si hay alguna mancha que nos llame la atención, si hay alguna textura de la piel que veamos que nos puede llamar la atención también, cómo responde esa piel a las cremas que le vamos a aplicar, a los aceites, si se absorben rápido, ¿no? Porque hay pieles que absorben muy rápido un aceite determinado. Entonces, ustedes van haciendo un registro de eso y dicen, voy con este paciente tengo que estar aplicando a cada rato un determinado aceite, pero es mejor aplicarle una crema, por ejemplo, en ese caso, y ustedes van a ir evaluando esas cuestiones. Algunas cremas en algunos pacientes dejan alguna especie de residuo y no se reabsorben con tanta facilidad. O sea que cada piel es un mundo aparte, digamos. Entonces hay que tener preparado un arsenal de varias cosas, aceites, cremas, vaselinas, geles, lo que tengan a mano como para ver cómo se va adaptando esa piel. Sin contar inclusive que va a haber pieles que súper sensibles a algún aceite en particular, a alguna alergia. Bueno, lo van a tener en cuenta a la hora de aplicar las técnicas. Pero sí está bueno tener una idea general de distintas cuestiones, sobre todo vamos a ver esas, esos trastornos de la piel. No me gusta a veces llamarlo patologías, pero si hablamos técnicamente, sí, eh, para que puedan ver lo más común que se puede presentar en la práctica. No vamos a irnos a esos casos así tan específicos y difíciles o que se presentan en uno cada 1 millón de pacientes como eh, esas patologías a veces que se ven en la serie de Doctor House, no sé si alguien ha visto esa serie, que son patologías súper raras que solo él las descubre después. Muchas gracias me daban esas series porque estaban buenas, pero tenían siempre la misma lógica. Tenía un equipo espectacular de médicos, pero siempre él encontraba la solución. Los otros parece que no sabían hacer nada. Y bueno, pero estaba bueno porque se aprendía bastante, sobre todo la anamnesis, la entrevista al paciente, de saber de qué trabaja, porque eso influye mucho en una patología adquirida en un paciente. Así que son todas cosas a tener en cuenta. Va a estar bueno porque sobre todo vamos a ver lunares, que está interesante también. Así que bueno, vamos a empezar con la clase. Igual vamos a hacer como un repaso breve nada más de todo lo que es sistema tegumentario. Yo sé que muchos ya lo han visto en clase, pero algunas cosas están buenas para tener en cuenta, pero simplemente va a ser apenas un pantallazo, no vamos a meterlo de lleno en eso, no como lo hicimos con el sistema muscular, por ejemplo, que en ese caso sí hablamos bastante, pero sí en piel vamos a ver un poco y sí vamos a poner un poco las pilas con la parte de los trastornos, sobre todo en eso. Así que se va a tener ahí en cuenta varias cositas. Entonces voy a compartir la pantalla ahora. Saco mi cámara para que no haga tanta interferencia y no se ponga tan lento. Así que aquí voy a compartir todo. Bueno, y voy a cerrar aquí el chat.
Como les decía, puede que entre y salga, porque algunos alumnos se van a ir ingresando ahora, entonces voy a tener que salir de la diapositiva y bueno, ir ingresando y aceptando alumnos nuevos. Así que bueno, sistema tegumentario se le llama a ustedes, profe, pero no vamos a ver piel. Sí, sí vamos a ver piel. Lo que pasa es que vamos a hablar de sistema tegumentario, es decir, los tegumentos, es decir, la combinación que hay entre la piel por un lado y las faneras por otro. Que las faneras ya van a ver de qué se trata, como para que lo tengan en cuenta también. O sea, la piel y la fanera forman el sistema tegumentario. Como cualquier otro sistema, ¿no? El sistema óseo, muscular, todos son sistemas, tienen sus particularidades, sus tipos de células, así como el sistema nervioso tiene a la neurona, el sistema óseo tiene al osteocito, como hemos visto en una época, el sistema muscular tiene a la fibra, al miocito, el sistema urinario tiene a la nefrona. Bueno, en este caso el sistema tegumentario y célula específica ya van a ver que hay varias, así que está bueno para que lo tengan en cuenta. Entonces sí vamos a ver sobre todo lo más importante, las capas, porque está bueno para que tengan en cuenta que hay técnicas de masaje de roce superficial y profundo que tienen relación con las capas. Y ya van a ver que después más adelante cuando veamos un poco técnicas, los nombres de las técnicas van variando de acuerdo a cada autor. Hay algunos que les dicen fleurage a las técnicas de roce superficial y profundo, pero sobre todo que entiendan que hay técnicas abocadas a alguna capa en particular y que tienen un efecto en distintas capas y sobre todo tienen nombres específicos. Pero ya vamos a entrar en esa parte. También vamos a identificar componentes, estructuras, funciones y trastornos más comunes. Como les decía, no vamos a ir a lo raro. Pero como concepto, ahí hay unas cuestiones ahí que estaban buenas como para tener un poco más de cultura general, digamos. Como había dicho Sandro, la piel es el órgano más extenso, digamos, más grande, por así decirlo. Que justamente hablando de lo que es la extensión, son 2 metros cuadrados, muchísimo. Y si a eso lo pesamos, son 2 kilos que tenemos de piel en el cuerpo. Así que por ahí los que estamos a veces excedidos de peso, como yo, que estoy como 6 kilos más, no se nota obviamente, pero yo sabía pesar 75 kilos y ahora peso 83 en la banda. Pero bueno, yo sé que peso 81 porque los otros 2 kilos son de piel. Esa es mi excusa, ¿no? Bueno, entonces volvamos a la diapositiva. 2 kilos de piel, 2 metros cuadrados, 0,5 a 4 milímetros de espesor. Ya van a ver cómo se distribuye eso entre las capas. Obviamente, la hipodermis, que es el tejido graso, que es la tercera capa, es la que tiene mayor cantidad de milímetros. La que menor tiene es la primera, que es la epidermis. Ya la vamos a estar viendo. Entonces, piel por un lado, faneras por otro. Esas dos cosas forman el sistema tegumentario. Y claro, las faneras son las uñas y los pelos. Nada más que en medicina le llamamos faneras, ¿ah? Como para ponerle un nombre técnico, pero son las uñas y los pelos. Sumado a la piel, bueno, hacen el sistema tegumentario. También tiene obviamente ciertas características, o sea, 3 características fundamentales. Una que es la permeabilidad, o sea, es un tejido selectivo que discrimina qué cuestiones pueden ingresar al organismo que el cuerpo de alguna manera sabe que le pueden hacer un daño o no, y sobre todo que tienen que ver con la protección. La resistencia mecánica, esa es otra, o sea, es fundamental las dos proteínas que son la elastina y el colágeno, una que le va a dar resistencia, que es el colágeno, y la elastina que le va a dar justamente esa propiedad a un cuerpo de que cuando le aplicamos una fuerza externa se deforma, pero después de dejar de aplicarle esa fuerza vuelve a su estado normal. Eso tiene mucho que ver con la física. Ahora me estoy acordando de esa materia de física en primer año que no me gustaba para nada porque era súper difícil, nunca me gustó física y yo quise elegir una carrera que como kinesio, que no tenga número ni física, y justo tenía. Pero bueno, era una sola materia de todas las que había en total en los 5 años, así que y bueno, la otra función es el transporte de sustancias, sobre todo medicamentos. Bueno, en nuestro caso particular, si utilizamos inclusive
me ha tocado usar, y bueno, en otros pacientes también les he sabido sugerir a algunos alumnos que eso está bueno de este curso, que muchos alumnos todavía tienen la libertad para poder escribirme y yo les puedo dar sugerencias de algunas cuestiones cuando tengan un desafío con algún paciente, digan por dónde empiezo, qué hago, me pueden consultar sin problema. Y entonces yo les puedo dar mi punto de vista. Una alumna la otra vez me escribía porque tenía una paciente con mucho dolor en cintura, pero me decía si era bueno o no aplicarle una crema con algún componente de salicilato, que vendría a ser, por ejemplo, algo que calme el dolor, analgesia, o por ejemplo el diclogesil, que es una crema con diclofenac que tiene componentes buenos para calmar el dolor. Yo le decía, sí, está bueno, aplícalo, y esperaba unos minutos para que eso pase a la dermis, se abran los poros, ingrese el medicamento y haga su efecto a nivel de las terminaciones nerviosas libres. Entonces, esa es una de las funciones también que tiene la piel, el transporte de sustancias, sobre todo en el caso de los medicamentos, para aliviar un dolor, ¿no? Muy interesante esa parte. Entonces, en cuanto a las funciones de la piel son muchas, pero yo las puedo mencionar estas cuatro como las más importantes. Una es la barrera de protección, que viene de la mano de la permeabilidad, digamos. Eh, Sobre todo también con la cuestión que tiene que ver con la tercera capa de la piel, que es la de la grasa, que es una barrera de protección importante también. La excreción también es otra función que significa que excreta, que elimina, que saca algo hacia el exterior. Puede ser sobre todo la parte del sebo que se produce para de alguna manera lubricar la piel, y eso va en relación también a la barrera de protección, así que todo en un conjunto y se van retroalimentando. El equilibrio hídrico, esa es otra que tiene que ver con la eliminación de sudor, de agua, es una de las formas que tiene el cuerpo de eliminar agua, la otra es por la orina, así que súper importante. Y la sensibilidad, bueno, ahí la sensibilidad ya vamos a hacer un paréntesis porque hay muchas células específicas, unas que se activan con el frío, otras con el calor, otras con el tacto, otras con la presión. Tiene que ver con la sensibilidad, así que es fundamental también. ¿Qué más tenemos? Bueno, empezando por la clasificación, tres capas. La epidermis, el prefijo epi significa en medicina por encima o por arriba, ¿ah? Por arriba de la dermis en este caso. La dermis también es otra de las capas de la piel, que es la del medio, y la hipodermis, hipo significa en medicina por debajo y también significa disminución, ¿sí? Por ejemplo, hipotiroidismo es la disminución de la función de la glándula tiroides, pero en este caso hipo se usa para determinar arriba o abajo, en este caso abajo de la dermis, ¿sí? Así que pueden ser las dos cosas cuando ustedes lean en términos médicos que diga algo con hipo, o puede ser debajo o puede ser disminución. Entonces, ahí tenemos las tres capas. Como verán en milímetros, la más chiquita es la epidermis. La dermis es bastante amplia porque tiene componentes sanguíneos, que son las arterias y las venas, ahí capilares, también tiene células nerviosas, que ya las vamos a ver, y la hipodermis, que en algunas zonas es más pequeña que la dermis, y en otras más grande, más gruesa, en la palma de la mano, en la planta de los pies, en la zona de los glúteos, hay mucho tejido graso, ¿sí? En la zona de los flancos, se les dice, en Argentina tengo entendido, se dicen flotadores, así se les dice, un nombre muy común, no sé en otros países cómo se dice, pero bueno, es tejido graso sobre todo, pero es una función súper importante la grasa, porque no solo que almacena energía, sino que también protege al cuerpo del frío, ¿ah? Es un aislante térmico, así se le dice. Entonces ahí están las tres capas. Ya vamos a ver después folículo piloso, pelos, que en esos casos son las faneras o parte de las faneras. Entonces la epidermis tiene 5 capas. Atentos a eso porque es una pregunta de examen para los que van a ya estar más o menos listos para hacer el examen final. Como que tenganlo en cuenta porque a veces son preguntas capciosas. La más externa y la superficial es la epidermis. Avascular, fíjense en esa palabra, es avascular. O sea, vascular de vasos sanguíneos, y la primera letra, que es la A, en medicina la utilizamos para decir que no tiene, o sea, o que le falta,
Por ejemplo, ustedes escucharon a veces la palabra anestesia, que la palabra estesia significa sensibilidad. Y la primera letra A, anestesia, habla de la falta de sensibilidad. Entonces, avascular es que no tiene vasos sanguíneos y que se nutre por difusión, o sea, no por sangre, sino por otro mecanismo de nutrición misma propio de este tejido, ¿no? Por eso no sé si les habrá pasado a ustedes alguna vez de cortarse la piel, capaz que con alguna hoja, vieron esas hojas a veces que son muy nuevas, o la hoja de un libro que sin querer se cortan, o tocan una de esas hojas de las plantas que hay en los jardines que tienen algo filoso y se cortan, y ustedes ven el corte, está cortada la piel, un dedo por ejemplo, pero no sangra, pero la piel está cortada. Bueno, es porque se han cortado solo la epidermis y no han llegado a la dermis, que es la que tiene vasos sanguíneos, por eso no sangra. Entonces, la epidermis sí tiene 5 capas. El estrato córneo, que cuando tomamos sol y pasamos mucho tiempo debajo del sol y nos empezamos a despelechar, se le dice aquí en Argentina, como si empezamos a perder esa piel. El córneo, la primera capa, es la que se empieza a eliminar. Después sigue el estrato lúcido, granuloso, espinoso y basal. Esos nombres tienen que ver sobre todo por cómo lo ve el evaluador en el microscopio electrónico. Tienen gránulos, tienen ciertas formas de células que son como espinas. Y la capa basal por base, porque es la base de las 5 capas de la epidermis. Obviamente esa capa basal ya está en contacto con la dermis, ¿sí? Así que así más o menos va la cuestión. Esas son las 5 capas: estrato córneo, lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal. 5 capas, pero tengan en cuenta que estos son 2 milímetros más o menos, 2, 3 capaz, como mucho, muy poquito. Entonces, prácticamente las técnicas de roce superficial son apenas una caricia nada más. O sea, no estamos logrando todavía ese efecto relajante, porque hay que hacer un poquito más de presión para llegar a la dermis, para esas células específicas de receptores táctiles de presión. Y bueno, ahí vemos de vuelta una imagen con un poquito más de detalle. Está la epidermis con las 5 capas ahí diferenciadas, la dermis con lo de color azul y rojo son los vasos sanguíneos. Alcanzan a ver también que esos vasos sanguíneos no llegan a la superficie, simplemente se cortan ahí antes de llegar a la epidermis, y por eso les decía que cuando hay un corte en la epidermis no hay sangre. Si se profundiza más el corte, sí ya vemos un poquito de sangre, y es porque se ha cortado algunos capilares de la dermis. Y después lo amarillo es la grasa de la hipodermis. Así con esta cuestión. Entonces, la dermis tiene esas 2 proteínas que yo les había hablado al principio de la función que tiene también la característica de la piel, que es la resistencia. Bueno, el colágeno le da la resistencia y la elastina la flexibilidad, la elasticidad. Obviamente estas proteínas no son para siempre, por eso a medida que avanza el tiempo nos hacemos más grandes, empiezan a verse ciertas arrugas, la piel se pone más o menos elástica, por así decirlo. Por más que la persona tome mucho líquido o agua, el tiempo no perdona, entonces se empiezan a perder proteínas. Eso es propio de la edad y el paso del tiempo, no hay otra cuestión. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, varios corpúsculos que aquí están en la dermis. Los de Meissner, sensibles al tacto, por ejemplo. Los de Krauss son sensibles al frío. Entonces estos, cuando hay una temperatura alta, mejor dicho baja, no sé, 2 o 3 grados por así decirlo, y empezamos a sentir ese frío, a veces nos da esa piel de gallina, como se le dice, porque los corpúsculos se activaron, y cuando se activaron fueron directamente al músculo piloerector, ese músculo que ya lo vamos a ver, que se acorta y el pelito se para. Es un mecanismo súper rápido, en cuestión de segundos o menos, en donde este proceso se lleva a cabo. Los corpúsculos de Ruffini son sensibles al calor, y eso hace que también empiecen a activarse los mecanismos de eliminación de sudor. Los de Pacini también son sensibles a lo que es relacionado al tacto y a la presión, junto con los de Merkel.
Así que los de frío y calor, Ruffini y Krauss. El resto, sensibles a lo que es el tacto, el contacto del paciente con algún objeto. Bien, si ese objeto tiene temperatura, ahí ya veremos que se activa o el de Krauss para el frío o el de Ruffini para el calor. Eh, a ver, para no. A ver, capaz que por las dudas debe estar cortado ya el wifi o no, porque o están muy atentos o están muy aburridos de la clase. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué onda? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sigue conectado todo? Porque están Es que muy... está muy interesante la clase, Ah, por eso. buenísimo. Listo, buenísimo, genial. Tenía miedo, digo, no va a ser que se haya desconectado el No, wifi. no, explicás muy bien y está súper espectacular la clase Ah, bueno, genial, de la gracias, piel. Estamos gracias. atentos, doctor Alejandro, gracias. Bueno, muchísimas gracias, genial, y eso es como un plus, así como super energía ahora para seguir con la clase. Ok, chicos, entonces aquí vemos los corpúsculos, ven esas formitas que tienen raras, así se ven en los preparados cuando se los analiza por el microscopio. Los de frío, los corpúsculos de Krauss, los de calor, Bassini para la presión, el tacto, está bárbaro toda esa parte de los corpúsculos. eh, Como para que lo tengan en cuenta nada más y sepan que también hay terminaciones nerviosas libres que sobre todo son para el dolor. Estar muy ahí cercana a la epidermis. Entonces, hay veces que esas células van a estar súper sensibles y el paciente va a tener una hipersensibilidad en la piel. Sobre todo, eso se da cuando el paciente tiene alguna alergia a algún aceite que le apliquemos en particular. Al paciente se los va a hacer notar. O a veces ustedes van a ver la reacción del cuerpo del paciente cuando pasan la mano. Y siempre consulten cuando vean algo que les llame la atención, porque a veces el paciente, por no querer hacernos quedar mal o decir, no le voy a decir que me está haciendo una presión y que me duele, mejor me callo, me quedo en el molde, dicen algunos pacientes, no hablan. Y uno capaz que cree que está haciendo la técnica con suavidad y la está haciendo muy fuerte, o en una zona en donde tiene una contractura reciente y le duele, pero igual el paciente se le aguanta porque cree que tiene que ser con dolor o con fuerza para que eso se elimine. Créase o no, chicos, pues yo les cuento esto a propósito, porque los pacientes a veces transmiten eso. eh, Creen que el masaje tiene que ser con fuerza para que el dolor, por más que duela en el momento, después ya se vaya. Y a veces eso es una cuestión que no, más que un mito, me parece que ahí hay que tratar de ponerle un poco de atención, porque el paciente usualmente cree eso, que el masaje tiene que ser con fuerza por más que duela. Total, eso va a ser bien después. Y a veces es todo lo contrario. Entonces, ténganlo en cuenta también, dialoguen mucho con los pacientes, pregunten. Algunos se les van a dormir a los 15 minutos. Bueno, después verán, pero es buena señal esa de que se duermen. Creo que a veces es el mejor indicador que tenemos para saber que vamos haciendo bien las cosas. Así que aquí les decía lo de los corpúsculos de Krauss. Cuando se capta el frío y, y llega al cerebro la información, ese músculo que ustedes ven ahí que se llama piloerector, es esa cinta que conecta el bulbo capilar con la piel, se acorta porque le llega una señal del cerebro, ¿verdad? Que el cerebro obviamente ha recibido una señal también de los corpúsculos de Krauss, que le ha mandado la señal de frío, el cerebro manda una señal de vuelta con un efecto motor, y el efecto motor es que el músculo se acorte. Como es una fibra muscular, lo que se espera de una fibra es que o se contraiga o se relaje. En este caso se contrae, se acorta, y como se acorta el pelito se para. Y esa es la piel de gallina que tenemos. Ese proceso es súper complejo, pero eh, en segundos se da. Y es obviamente involuntario. Nosotros no lo hacemos a propósito. Pero bueno, eso tiene el folículo piloso, que es parte de las faneras, una glándula polisebácea que excreta o elimina sebo, que lubrica la piel. A veces hay patologías en donde eso queda alterado y esa piel queda medio reseca, se da sobre todo en las dermatitis, que ya lo vamos a ver. Y después tenemos el bulbo capilar, que tiene matriz celular, melanocitos que le dan coloración a la piel, y también tiene papilas dérmicas ahí con otras funciones, pero para que lo tengan en cuenta también. Último tejido o capa, hipodermis. Pura grasa, también tiene glándulas sudoríparas sebáceas, pero sobre todo es un aislante térmico. No hay mucho más para decir en esta parte, salvo que
Cuando apliquen, por ejemplo, algún agente físico como calor, una almohadilla térmica o paños calientes en caso de un paciente que tenga un dolor en el cuello, en la cintura, ustedes quieren relajar primero la zona, porque el calor es muy bueno para relajar y después pueden empezar a trabajar con técnicas de masaje, se les va a hacer más llevadera la técnica y más efectiva. En esos casos tengan en cuenta obviamente que en zonas donde va a haber mucho tejido graso, por ejemplo glúteos, va a haber que dejar más tiempo el calor, porque la grasa es un aislante térmico, entonces demora un poquito en llegar el calor a la zona. Obviamente eh, las lámparas infrarrojas ya directamente no están utilizándose mucho o no tienen un efecto tan positivo porque tiene una penetración apenas de 2 milímetros, 3 con suerte, pero para que llegue a más profundidad hay que acercarla más y acercarla más a la piel puede llegar a ser contraproducente, se puede llegar a generar una quemadura de grado 2, inclusive capaz que al otro día el paciente aparece con una ampolla en la zona y la ampolla ya nos indica que es una quemadura de grado 2. Así que todo un tema lo de la lámpara. Créase o no, pero en kinesio, cuando he tenido una reunión, me acuerdo hace muchísimos años, empezado a trabajar en kinesio, hemos tenido una reunión en el colegio de kinesiólogos para que nos den la matrícula, la primera vez que nos daban la matrícula, teníamos una charla de una persona que era agente de seguros, nos hablaba sobre la parte de los juicios por mala praxis y cómo estamos o no asegurados como kinesiólogos y hasta qué montos. Entonces nos explicaba que la mayor cantidad de juicios por mala praxis eran por utilizar la lámpara infrarroja. Todo un tema ese, todo un tema, porque no se sabe utilizar bien e incluso genera este tipo de problemas que hay que acercarla bastante para generar mayor penetración. Pero créase o no, hasta 2 o 3 milímetros como mucho, por lo tanto, apenas con suerte puede llegar el calor a la dermis, pero ni a palos ni se les ocurra que crean ustedes que el calor va a llegar a la hipodermis, mucho menos al músculo, que sobre todo nosotros lo que queremos es que el músculo se relaje, entonces la lámpara no llega ni siquiera al tejido graso, menos va a llegar al músculo. Entonces a veces es mejor utilizar paños húmedos con calor, eso sí que va a tener mejor efecto, tal cual. Entonces eso para comentarles. Y bueno, pasando a la parte de los trastornos, sobre todo de la piel, sí está bueno para que podamos ver algunas fotos, va a estar bárbaros. Entonces, trastornos dérmicos, como para empezar a ver esta parte, son distintas afecciones, algunas son genéticas, otras son hereditarias y otras son adquiridas. Adquiridas es justamente que el paciente las puede o aparecen en algún momento de la vida, obviamente no son ni genéticas ni hereditarias, y alteran la composición de la piel, también la apariencia en algunos casos. Entonces hay muchas patologías, muchos trastornos. Algunos de estos los vamos a ver hoy, obviamente. Las ampollas, estas sobre todo se dan cuando hay presencia de un objeto caliente y genera una quemadura de grado 2. Hematomas. Los hematomas también son un trastorno a la piel, pero a veces, muchas veces, sobre todo cuando hay un impacto, un golpe que rompe capilares y se genera un moretón, que se le dice algo que tiene ese color morado y que después con el tiempo se va cambiando de color porque se reabsorbe, de color medio verdoso después y amarillo, y después se termina de eliminar. ¿Qué más tenemos? Las cicatrices. Ya vamos a ver que hay una técnica muy buena para hacer masajes ahí, sobre todo para las cicatrices y para trabajarlas bien. Las manchas y melanomas, que son tipos de tumores, eso lo vamos a ver bien. El acné, que es muy frecuente, para que ustedes sepan que a veces se pueden hacer técnicas de masaje, otras veces no, pero vamos a ver fotos para que sepan en qué casos no, porque pueden tener muchos pacientes con acné y algunos creen que es solo en la cara, pero se puede dar en la espalda, en los hombros, y ahí hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. La rosácea es muy común, sobre todo para los que van a hacer masaje facial. La dermatitis, y vamos a ver varios tipos, y la psoriasis. Entonces, ¿qué se puede decir de las ampollas? Claro que se dan en contacto directo con algún elemento que tenga una temperatura súper alta. También se puede dar mediante el roce repetitivo. Bueno, algunas personas que utilizan el calzado sin medias o
que caminan por mucho tiempo de esa forma, se les puede hacer una ampolla. A mí me pasó un montón de veces. Muchos dicen, hay que romperla, reventarla la ampolla para que no genere ese dolor. Al contrario, hay que dejarla que en algún momento se va a reventar sola. El cuerpo es sabio. Si ustedes revientan una ampolla, le están quitando el mecanismo de defensa, le quitan ese líquido que la hidrata. Entonces, si le quitan el líquido, queda después seca y expuesta, e incluso a que le entre cualquier cosa y le infecte. Entonces, son muy frecuentes las ampollas. Sobre todo, se los comento a estos de la ampolla y las insolaciones. Ahí ven una imagen de una ampolla, porque hay muchos alumnos, sobre todo de México, que quieren trabajar en la playa. Y tenemos alumnos que incluso, dos alumnos, uno que se fue a Cancún y vive allá, y trabaja en hoteles y trabaja en la playa. O sea que le va re bien y vive allá, está re tranquilo. Todavía estoy en contacto con ese alumno. Y después hay otro que se fue a Barcelona y trabaja en una cadena hotelera súper importante allá. Le salió el trabajo desde aquí, empezó a escribir por email, mandó currículum y luego lo tomó y se fue, porque se quería ir para España y se quería ir para Barcelona. Y como que, créase o no, pero a veces uno cuando visualiza a la larga, si le pones mucho empeño, deseo, emoción, se te da. Pero es cuestión de creer o reventar, como se dice, pero hay que visualizar mucho. Entonces, haciendo un paréntesis, les va re bien a esos dos alumnos, pero justamente comento esas cuestiones como para que les sirva también a ustedes. Entonces, hematomas, como volvíamos al tema, contusiones, sobre todo golpes, eso significa contusión. Bueno, se dan a veces hemorragias internas, obviamente porque se rompen los capilares, sobre todo vénulas y arteriolas. Y a veces también se da porque se estira de forma muy excesiva alguna fibra, o ese músculo no ha estado preparado para que se estire y se cortan algunas fibras musculares y también hay sangre interna. Hay distintos colores para el hematoma porque capaz que ustedes van a atender un paciente, sobre todo los que van a querer hacer masaje deportivo en algún momento y quieren irse para ese lado y trabajar en gimnasios, por ejemplo. Es normal que en este tipo de pacientes haya golpes, hematomas o aretones. Entonces está bueno ver qué color tiene ese hematoma para de alguna manera empezar a hacer técnicas de masaje periféricas, se dice de afuera para adentro, inclusive con criocinesis. Salgo de aquí para anotarles ese nombre, porque siempre está bueno, lo anoto aquí. A ver, tengo el chat. Criocinesis. Creación de frío. Exacto, son técnicas de masaje. Creación frío. Frío, tal cual. Se utilizan cold packs, que son como, bueno, los geles que uno le pone en el freezer, y se aplican técnicas circulares. Se aplican técnicas circulares alrededor del hematoma, ya vamos a ver unas imágenes, y eso genera no solo analgesia, porque de alguna forma entumece las terminaciones nerviosas libres, sino que calma el dolor, ¿tá? Y hace vasoconstricción. Bueno, mejora muchísimo la recepción de todo lo que tiene que ver con el dolor para después trabajar bien esa zona. En la evolución del hematoma el color es así, rojo fuerte, después morado, después verde, después se pone un poquito amarillo. Como podrán ver aquí en la imagen, ese hematoma grande, digamos, probablemente ha sido un golpe fuerte de esta persona, una caída o algo particular. Y bueno, se va reabsorbiendo solo. Si hacen técnicas de masaje a este nivel, sobre todo si le ayudan con criocinesis, las primeras 48 horas, créanme, se acelera el proceso de reabsorción, o sea que es mejor. Y sí, después alguna técnica que genere cierto calor también está bueno, porque pasadas las 48 horas es mejor utilizar un poco más de calor para que esas fibras se relajen, hace vasodilatación, se reabsorbe más rápido. Pero en las primeras 48 horas frío, criocinesis, muy bueno. Bueno, lo que les decía de las insolaciones sobre todo era enfocado para esos pacientes que toman mucho sol y que están, sobre todo los turistas, ¿no? Para los alumnos que van a trabajar en esa área, que quieren irse a países y lugares exóticos, paradisíacos, la verdad que viene de 10. Pero yo me acuerdo de dar una clase específica para ese tipo de alumnos, para que vean con qué se van a encontrar. El eritema
es un nombre bastante técnico que justamente nos dice que hay una coloración roja en la zona. Eh, y eso produce hiperestesia, hiperaumento, estesia, sensibilidad. Así que hay un aumento de la sensibilidad ahí que hace que el paciente le moleste. Las quemaduras por insolación, a veces, seguro les ha pasado a algunos cuando vienen de vacaciones o han tomado sol, ni siquiera la remera nos podemos poner, que nos arde, que se nos pone muy sensible y la piel molesta. Bueno, imagínense en esos casos. A veces es bueno utilizar crema con aloe vera para que disminuyan los síntomas. Ven, ahí es una insolación muy clara que se ve en el paciente. A veces en esos casos hacer técnicas de masaje no sirve porque el paciente se aguanta el dolor. Lo mejor es aplicar una crema y esperar que el dolor ceda, sobre todo si es un turista. Pero obviamente no siempre nos va a tocar esos turistas locos que quieren hacerse un masaje por más que tengan insolación. Es muy raro, pero nunca se sabe. Entonces, eso con las insolaciones. Otra patología que se ve muy frecuente es la cicatriz, que es común. Sobre todo si vamos a tratar con pacientes postquirúrgicos, es mejor esperar que 10 días después que se le saca los puntos al paciente para empezar a trabajar con distintas técnicas. Las cicatrices tienen distintas fases. Una que es inflamatoria, que de alguna forma hay aumento de vascularización y llegan muchas células, sobre todo plaquetas, para la parte de la coagulación. La fase proliferativa, hay algunas proteínas ahí como la fibrina y el colágeno que empiezan a acumularse, y la remodelación es más o menos a los 30-45 días y empieza a reabsorberse el colágeno y se empieza a formar esa cicatriz un poco desordenada, pero se empieza a remodelar, ¿ya? Y hay técnicas que se aplican sobre todo en contra de la dirección de las fibras para de alguna manera empezar a eliminar esa adherencia que hace la cicatriz abajo. Es como que ahí hay una cicatriz que ustedes ven que está como con una línea roja, todavía está muy viva por dentro, si bien ya por fuera está cicatrizado. Cuando la ven ya un poco más blanca es porque ya ha pasado más tiempo y va mucho mejor, pero 10 días después de que al paciente le sacan los puntos, se puede empezar a trabajar con masaje desbridante. Esta también la voy a anotar aquí. Desbridante, porque son bridas las que se producen como que echa raíz la cicatriz, por así decirlo, y se adhiere mucho al tejido subyacente, al músculo, a veces al hueso, como todo un tema eso, trabajarlo. Y es importante hacerle técnicas de masaje a esos pacientes para que la cicatriz no se adhiera tanto, porque si no después el paciente cuando quiere movilizar la articulación no puede, porque la piel queda tirante, porque está agarrada hacia abajo. Entonces hay que hacer técnicas para movilizar esa cicatriz que quede lo más blandita posible, porque si no hacemos nada, créanme, el cirujano lo va a hacer en el quirófano, porque ese paciente no va a poder mover con tanta agilidad y soltura la articulación porque la piel está tensa. Y créanme, sí vuelve al quirófano los pacientes, sobre todo en las cirugías de rodilla, en rodilla, porque no pueden flexionarla tanto porque la piel se les estira y les duele, porque la cicatriz está pegada. Entonces hay que trabajarle bastante. Aquí está buena esta parte en la que vamos a entrar con respecto a las manchas de nacimiento, los lunares. Las manchas de nacimiento todo el mundo tiene, algunos no, pero la mayoría sí, 99%. Se le llaman en nombre médico nevos. Y bueno, se dan justamente antes del nacimiento, así que después quedan en esa, con una forma determinada, no cambian de tamaño ni de color, simplemente son manchas de nacimiento. El paciente mismo ya lo sabe. Cuando ustedes vean una mancha, le pregunten, ¿esa manchita que tienes ahí? No, es de nacimiento. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Por qué es bueno preguntar? Porque a veces nos van a tocar distintas cuestiones, sobre todo, a veces el paciente no sabe que puede tener un melanoma, un proceso neoplásico en la piel. A veces el lunar parece inofensivo, pero puede estar guardando varias cosas, entonces está bueno tenerlo en cuenta como para, si el paciente no lo sabe, tampoco lo vamos a asustar y le vamos a decir, che, algo raro aquí, ese lunar medio raro me llama la atención, yo que vos lo veo porque puede que sea un cáncer. No, eso no le vamos a decir nunca.
pero me llama la atención, ¿nunca te hiciste ver ese lunar? Ah, no, nunca. Bueno, ¿por qué no te fijas? Bueno, nada más, no va a asustar, digamos, pero para lo que son lunares, este cuadro está buenísimo. Ustedes si quieren por Google lo pueden buscar. Está así tal cual, la misma imagen. Pongan, por ejemplo, lunares o melanomas o pongan el ABCDE del melanoma y les va a salir un dibujo como este, una foto como esta. O sea, aquí lo que estamos evaluando es si un lunar nos puede llamar la atención y puede ser maligno o no. La única forma de saberlo es con una punción, sacando muestra del tejido. Eso no lo hacemos nosotros, lo hacen los médicos y los que evalúan esa parte. Lo llevan a muestra, lo analizan y ahí ven si es cancerígeno o no. Pero después, con respecto a esto de que si es melanoma o si es normal, no lo vamos a saber específicamente solamente observando. Solamente con la observación lo vamos a poder determinar. Mirá, me parece que este lunar que vos tienes que cambia de color y de lugar y de forma es con cáncer, es un tumor. No, no podemos hacer eso porque la última palabra la tiene el estudio. Se toma una muestra, se saca, se analiza y ahí se ve. Pero, en reglas generales, hay que empezar a ver, sobre todo los lunares, primero lo que es la letra A, la asimetría. Si es simétrico, o sea, si el lunar lo dividimos por la mitad de forma imaginaria, si esas dos mitades son iguales, cuando son asimétricas, es un lunar que nos puede llamar la atención. No significa que sea un tumor y que sea algo benigno o maligno, simplemente que llama la atención y estaría bueno que el paciente se lo haga ver. La letra B de bordes tiene que ver con la regularidad. Si está bien definido ese lunar en cuanto a los bordes, está bueno. Cuando no está bien definido, llama la atención. Nada más que eso, esa es la palabra que yo voy a utilizar. Llama la atención, para no asustar a los pacientes. De incluso a ustedes, que capaz que alguno tenga algún lunar por ahí y diga, mira, este lunar es parecido a este que está ahí, ¿qué tendré? Yo quedé traumado cuando estudié esto en la facu. Me empecé a ver todos los lunares que tenía. Tengo uno aquí en el cuello que no me lo puedo ver y utilizaba un espejo, me acuerdo. Y estaba bien, por suerte. La letra C de color, un solo color es algo que entre todo está normal. Varios colores dentro del lunar llaman la atención. La letra D de diámetro, menos de 6 milímetros, está bueno, no pasa nada. Más de 6 milímetros llama la atención. Y bueno, la evolución, si cambia de tamaño, de lugar, de forma, también eso está bueno para hacerlo ver, por si las dudas. Pero cuando ustedes vean un paciente, le hacen una técnica de masaje en el cuello, ven un lunar parecido a lo que tenemos en la línea inferior, consúltenle al paciente si se lo hizo ver, pregunten por las dudas. El paciente a veces ni sabe que tiene algo y está bueno que lo haga ver con tiempo, así que nada, para eso sirve el conocimiento, para dar una mano. Así que, ¿y qué más tenemos? El tema de la psoriasis. Bueno, seguro lo han escuchado, es una patología muy común, crónica, y sí afecta a la piel, provoca picazón y descamación. Estas cosas son súper importantes porque van a tener en cuenta sobre todo que una lleva a la otra. Al paciente le pica, se rasca y se va descamando. Entonces, hay varias causas. No son todas estas, hay muchas más, pero estas son las más comunes. El sistema inmunitario, todo lo que es la parte de las defensas, se ve alterada, sobre todo cuando hay defensas bajas. Hay un factor hereditario súper fuerte, por lo general la mayoría de las veces se hereda, y también se asocia a otras patologías sistémicas. Sistémicas es cuando toma varios sistemas, por ejemplo la del lupus o por ejemplo la artritis, que se había visto en clases anteriores, artritis psoriásica se le dice, cuando no solo el paciente tiene un problema articular, sino también se le agrega un problema de la piel, complicado, digamos. Entonces, ahí vemos una psoriasis, esa es la parte del codo, se ve cómo se va descamando la zona, se va eliminando ahí el tejido córneo, la capa primera de la epidermis, eso blanquito que se ve también que está seco, como las glándulas sebáceas ahí se alteran justo en ese foco de lesión. Al paciente le pica, se rasca, se descama y a veces incluso hasta se va lastimando. No sé si alcanzan a ver ahí, se ve un poquito rojo, puede que hasta con sangre, se le ve un poquito la parte roja de la piel ahí que ya está afectando la dermis. Se pone rojo porque se alteran también los capilares. ¿Ah? Que vemos ahí también en el cuello, ¿sí?
importante la zona ahí que afecta toda la parte de la nuca. Vemos ahí también a nivel de miembros inferiores la psoriasis. A veces en la espalda no se ve mucho, pero sobre todo cuello se ve bastante. En este caso súper brotado. Hay pacientes que durante años andan muy bien, y otros años se les brota todo. Es difícil de tratar la psoriasis para el dermatólogo. Obviamente en estos casos cada terapeuta tiene su juicio, su criterio a la hora de trabajar con los pacientes con psoriasis. Así que ya vamos a ver también esa parte. La rosácea, otra patología crónica también, hasta el día de hoy no se le encuentra la vuelta a la patología. Sí se la puede manejar con respecto a los síntomas, sobre todo el enrojecimiento, la picazón y el ardor y el calor que se le da al paciente en la cara por la rosácea, pero que la elimine algo todavía no. Lo que sí he encontrado como patrón común y lo he leído en varios estudios, las cremas suizas hasta ahora son de las mejorcitas para trabajar con las rosáceas, pero es muy común que en un paciente con rosácea, si le trabajamos la cara y le aplicamos aceites o cremas, haga una alergia y aumente los síntomas. A veces es mejor en esos casos preguntar al paciente si tiene una crema propia que utilice en la cara que no le genere molestia, utilicen esa, ¿tá? Y listo, se acabó el problema, para que ustedes no tengan que estar renegando de ver qué van a usar y que no le genere nada al paciente en la cara. Entonces, el síntoma de la rosácea es muy común, el enrojecimiento sobre todo en forma de alas de mariposa, se le dice, así aparece en los libros. Ya les voy a mostrar cómo es en una foto. A veces se da acné, inflamación y engrosamiento de la piel en casos muy avanzados. Entonces, ahí tenemos una imagen de un paciente con rosácea, ¿tá? Sobre todo en los pómulos. A veces es raro que toque la parte del mentón, pero la mayoría de las veces en la parte de los pómulos se da la rosácea. Eso al paciente le pica, le arde, le da mucho calor. Cuando comen alimentos que tienen ají, por ejemplo, y cosas, comidas picantes, los síntomas le aumentan. La exposición al sol también les hace mal. Como decía, es una piel bastante delicada. Y bueno, la otra que es el acné, también súper común, la cual provoca espinillas, así se les dice en muchos países. Aquí en Argentina les decimos los granitos. Entonces, los folículos pilosos, como hemos visto en una imagen, se tapan y se da con mayor frecuencia en los adolescentes y con un tema hormonal que tiene que ver con las embarazadas también. Algunas causas, mucha grasa en la dieta, factor hormonal sobre todo por el embarazo y la adolescencia, y la causa idiopática, esa palabra, nosotros le decimos en medicina cuando hay una causa idiopática es porque no se sabe, ¿verdad? No tiene nada que ver con el hígado, porque algunos dicen algo con el hígado por lo hepático, pero no. Idiopática es porque no se sabe la causa, se desconoce. Entonces utilizamos en medicina esa palabra, idiopática. Y bueno, ahí vemos imágenes. Lo más común es la cara. Ahí ven las espinillas, los granitos, cuando están así tan brotados, a lo mejor no se toca, no se hace masaje, ¿tá? Obviamente es una cuestión hasta de sentido común. Algunos me preguntan, muchas veces alumnos me han preguntado, ¿podemos hacer aunque sea con guantes? Y no, porque igual si ustedes hacen técnicas de masaje en pacientes así tan brotados, esos granitos pueden reventarse, puede quedar el poro expuesto, ingresa el aceite a la zona, se puede infectar, todo un tema. Entonces a veces es mejor que el paciente vuelva con un estadio menos brotado. ¿Ven la parte del pectoral, ahí el pecho, la espalda que vimos recién? O sea, bastante complicado cuando tenemos pacientes tan brotados así, ¿tá? En los hombros, no es solamente en la cara. Bien, entonces eso con respecto al acné. Y las dermatitis, son muchos tipos de dermatitis. A veces se le conoce con el nombre de eczema, pero lo más común es dermatitis. Si provocan erupciones pruriginosas. Pruriginosas dice porque tiene que ver con el prurito. Y el prurito es cuando algo pica, ¿sí? También son descamativas porque si pica el paciente se rasca y se descama. Las causas muchas. Alergias al polen, a los ácaros, estrés, como siempre el estrés participa en casi el 80% de las patologías.
determinado contacto con algunos aceites químicos, cambios de temperatura, el resfrío y la gripe también a veces puede ser una causa, son las menos comunes, y algunos contactos con tipos de lana también. O sea que varias son las causas. Le decimos multifactorial nosotros en salud. Cuando hay muchas causas son multifactoriales. Y los signos y síntomas, bueno, ampollas, a veces algunas supuran, otras forman costras, piel seca, se altera todo lo que es la parte del sebo, cambios en el color de la piel también, enrojecimiento, engrosamiento, se le forma como una piel acartonada, se dice. ¿Alguna vez vieron, por ejemplo, un cartón mojado? Bueno, más o menos así se da en casos avanzados. Esa es una dermatitis súper avanzada, obviamente, de una paciente, que también debe tener asociados problemas circulatorios, así que es todo un combo, digamos. Y también vemos ahí, a nivel de la frente, una dermatitis, también se descama, le pica, ¿sí? Pero tienen solución, no como las rosáceas. Ahí también vemos una dermatitis cercana a la parte de la nariz, muy común también esa, súper común. Y más o menos así se saben ver a veces las dermatitis cuando hacen alguna alergia, algún aceite, alguna cuestión que uno le aplique, que a veces no es de buena calidad, por ejemplo, y la piel es muy sensible y hace una alergia. Entonces se ve eso como distintos puntitos rojos. Entonces obviamente utilizan otra técnica para otro aceite para que no le genere eso, ¿bien? Así que varias cuestiones. Esto de síndrome facetario tiene que ver con la parte del traumato. Ok, chicos, creo que se nos ha ido bastante buena cantidad de tiempo, pero no ha estado buenísimo porque aquí voy a poner de vuelta la cámara y dejo de presentar ahí. Sí, ha estado bueno porque me ha gustado dar esta parte de lo que es piel, porque mucho tiempo vamos a estar trabajando con la piel del paciente, vamos a ver muchas texturas, colores determinados, cicatrices lunares, de todo. Siempre estén atentos cuando van a trabajar con un paciente, tema piel, patologías, trastornos, temperatura también de la piel, que algo nos llame la atención, no necesariamente si está con temperatura alta tengamos que esperar un color rojo en la zona, a veces no pasa eso, entonces siempre atentos a todos los sentidos que tenemos. Lo más importante para nosotros dentro de la salud es observación y palpación. Esas dos cosas son claves porque ojo y sensibilidad con las manos lo vamos a tener siempre a full, tenemos que estar muy atentos a eso, para después hacer técnicas que no generen algún tipo de dolor, lesión, molestia, haciendo así las cosas tranquilos y atentos siempre a cada paciente, buenísimo, siempre está bueno comentarles eso para que lo tengan en cuenta. Ok, chicos, la verdad que se han portado re bien, han estado súper atentos, calladitos, tranquilos, pero se ve que les ha gustado bastante. Así que, ¿alguien tiene alguna consulta para hacerme? Dejo 5 segundos, 4, 3, 2. Estuvo muy bueno el tema. Buenísimo. Gracias. Buenísimo, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, la clase que viene vamos a tener cosas nuevas también, así que va a estar súper linda. Creo que vamos a hablar de escoliosis, ya vamos a ver qué tema tocamos. No, ya vamos a ver que alguna cuestión para sorprenderlos. Me parece que vamos a ver cosas lindas. Pero bueno, así vamos a ir haciendo con algunas clases, le vamos a llamar clases transversales, que a veces no van a tener tanto que ver con el programa del contenido del curso, no se trate, pero que le va a servir muchísimo para sacarle todo el punto. De eso se trata. Vamos a tener este material de apoyo para esto. Sí se puede. Y obviamente estas clases quedan grabadas, que se van subiendo también. En el campus virtual siempre está para descargarse los apuntes, los manuales en PDF. Muchos alumnos imprimen porque les gusta estudiar más en papel. A otros no les gusta tanto papel, se acostumbraron a la pantalla. Así que cada uno tiene sus cuestiones ahí con respecto a las formas de estudio. Pero está todo en el campus para descargar. Gracias, Jorge. De nada, chicos, que anden muy bien, nos estamos viendo la próxima. Bueno, que tengan un buen fin de semana, Eso, tal cual. que la pase bien. Disfruten.
igualmente, disfruten del fin de. Gracias, Alberto. Descansa. Buen fin de semana, profe, y muy buena la clase, muy entretenida, muy dinámica. Muchas gracias, Román. Que estén bien, chao. Gracias, doctor Alejandro. A todos, Gracias por la capacitación, doctor Alejandro. Hasta luego, chicos, a todos. Que anden bien. Bye bye. Amigos, gracias. Buen fin. Chao, suerte.